Como le decía, en esta clase vamos a trabajar los siguientes temas. Perdón, está aquí. ¿Dónde fue que lo puse? Aquí. Estos 4 temas. La característica del desplazamiento de relieve, los componentes geométricos del desplazamiento de relieve, la determinación de la altura de un objeto a partir del desplazamiento de un relieve y también la corrección del desplazamiento de relieve en las imágenes. Aquí lo tenemos. Desplazamiento de relieve de objetos, ¿no? De entidades verticales. Aquí habla primero de las características del desplazamiento de relieve. Vamos a ver, en la figura 3.8, vamos a ver la figura 3.8. Hasta anterior. En la figura 3.8. Esta figura. Aquí, en esta figura, usted puede ver que esta foto se ha tomado totalmente vertical. Por tanto, los objetos que están representados en el terreno se representan tal cual como usted lo ve en el plano. Usted ve, esa es la visión en el plano de ese árbol, ¿no? De la copa del árbol. Lo ve así mismo este árbol, mira acá. Pero si hay un desplazamiento de la imagen, fruto de que usted toma una foto un poco oblicua, ¿no? Una pequeña rotación angular, entonces fíjense cómo cuando se proyecta la imagen de este árbol en la foto, mire cómo queda, lo ve aquí, cómo queda doblado, ¿no? Y mira aquí cómo este árbol también se representa con una cierta desplazamiento. Volviendo nuevamente al texto. En esa figura nosotros ilustramos el efecto del desplazamiento de relieve, en una fotografía que se tomó en un terreno que terreno variado. En esencia, un incremento en la elevación de un objeto, de una entidad, causa que su posición en la fotografía se vea desplazada radialmente, ¿no? Radialmente hacia afuera, desde el punto principal de la foto. Por tanto, cuando un objeto vertical es fotografiado, el desplazamiento de relieve causa que la parte superior del objeto caiga un poco más alejado del centro de la foto que de la base. Mire, nosotros ilustramos en aquella foto, ¿se acuerdan? Tiramos 2 imágenes, el efecto del desplazamiento de relieve, con una foto en la cual se varía el terreno. En esencia, un incremento en la elevación de un objeto causa que su posición en la fotografía se desplace radialmente hacia afuera desde el punto principal de la foto. Por tanto, cuando un objeto vertical se fotografía, el desplazamiento de relieve causa que la parte superior de ese objeto caiga más alejado del centro de la foto que de su base. Como resultado, los objetos verticales aparecerán que caen más hacia afuera del centro de la fotografía. Este efecto fotográfico del desplazamiento del relieve se ilustra por las fotografías aéreas que se muestran en la figura 3.12.
Esta fotografía muestra la construcción, un sitio de construcción de una planta nuclear adyacente a un río. En la operación de carbón, ¿no? De planta de carbón, con abanicos, se muestran unos abanicos, ¿no? Se muestra un abanico en la parte superior derecha de esta figura, la 3.2. La planta nuclear se muestra en el centro. Note particularmente dos torres de enfriamiento, dos grandes torres de enfriamiento al lado de la planta. Vamos a buscar esa figura, creo que debe estar para acá arriba. 3.2. ¿De dónde que están hablando? Mariano. Mariano. ¿Cómo? ¿Cómo? Estábamos hablando de dos torres de enfriamiento. ¿Usted la logra ubicar en la foto? Sí, esa que está en el centro. ¿Esto no es la que sí? Sí. ¿Y esto qué es? El desplazamiento. No, ¿qué No es? sé. No, Una calle. no, un río. Un río, ok. ¿Se acuerda que la planta nuclear se coloca siempre cerca de ríos? Sí, sí. Entonces ya tenemos la imagen aquí. Mire la planta aquí, tenemos las dos torres de enfriamiento y tenemos el río. Vamos de nuevo a la lectura para ver. Mire. Esto se da para objetos que están verticales. Mire el objeto. ¿Cuál es el objeto vertical ahí? La torre. Las dos plantas, las dos torres. Las dos torres de enfriamiento son verticales, ¿no? Pero mire cómo se ve inclinado, ¿no es cierto? Sí. Se ve Sí. inclinado. ¿Desde dónde fue tomada la foto? La foto fue fue vertical, la foto. Desde arriba. Desde arriba, claro. Sí, desde arriba, pero no No, perpendicular. exacto. Si fuera perpendicular, solo se viera los dos círculos. Desde arriba exactamente de la torre se va a ver solo dos círculos. La foto fue tomada como arriba, pero desde acá, desde esta posición. Con una cierta inclinación. Ajá, pero quiere decir que la foto fue tomada hacia atrás. El objeto, el avión ya venía como por acá y la tomó hacia atrás. Entonces por eso se ve la sombra aquí. Sí. Y el sol está también de este lado. Fíjese que los objetos, el centro de la foto está para acá. Por eso la parte superior de la foto, que eso es lo que dice, la parte superior del objeto va a estar más cerca del centro de la foto que la base. Entonces la base, miren, está aquí, el centro, y miren la parte superior, está más inclinada. ¿Por qué? Porque cuando usted, si yo ubico una cámara acá y mando unos rayos de luz hacia allá, ¿cuáles van a chocar primero? ¿Lo de la base o lo que están arriba en el tope? Lo de arriba. Lo de arriba, ¿no es cierto? Entonces, como lo de arriba es lo primero que va a devolver a la cámara, la imagen que se capta de lo de arriba va a ser más intensa que la de lo de abajo. Por eso, y lo va a poner hacia aquí, más cerca, porque fue lo primero que llegó. ¿Me comprende? Lo primero que llega es esto, por eso ese desplazamiento. Vamos a ir leyendo allá entonces. Mira. Se ilustra el desplazamiento de relieve. En esencia, un incremento en la elevación de un objeto causa que la posición de la foto se desplace radialmente hacia el punto principal de la foto. Por tanto, cuando los objetos verticales se hace una fotografía de ellos, esto causa un desplazamiento de relieve, ¿no?, de la parte superior del objeto, que cae más lejos, ¿no?, del centro de la foto que la base. Está más alejado, ¿no?, de la parte superior que de la base. Como resultado, los objetos verticales aparecen inclinados, ¿no?, inclinados del centro de la foto, de la fotografía.
Este efecto fotográfico de desplazamiento de relieve se muestra en esa figura. Vamos a ver, las fotografías muestran la construcción de una planta nuclear al lado de un río, el río Tennessee. La operación de la planta de carbón tiene un abanico, una forma de abanico, ¿no? Y se muestra la parte superior derecha de la figura 3.12a. 3.12a, la parte superior derecha, para acá, ¿verdad? Por aquí, mira, algo por aquí. La planta nuclear se muestra en el centro. Lo vemos aquí, ¿verdad? Ok. Note particularmente que las dos torres, hay dos torres grandes de enfriamiento adyacentes a la planta. Ya la vimos. En A, estas torres aparecen más cerca de la parte superior. En la foto A, ¿no? Estas torres aparecen más cerca de la parte superior porque ellas están localizadas cerca del punto principal de la fotografía, lo que le mostraba aquí. ¿Se ve? Ahí están más cerca, ¿no? Del centro de la foto. No de esta foto, porque esta foto, bueno, así de esta foto, sí, el centro de la fotografía está ahí. Entonces, como están cerca, el avión iba como por acá, entonces fíjese cómo tiene esa inclinación hacia el centro de la foto. Sin embargo, las torres manifiestan un cierto desplazamiento de relieve en la parte superior de las torres, alineadas o recostadas de alguna manera hacia la parte superior derecha y la parte inferior de la torre hacia la parte inferior derecha. Uno hacia la parte superior y otra hacia la parte inferior derecha. Vamos a ver la foto de nuevo. ¿Se ve? Una va como hacia allá, superior derecha, y otra como hacia acá, inferior derecha. Lo que estamos viendo en esta parte es básicamente cómo la foto se desplaza por ese fenómeno en los objetos verticales. En la B, en la parte B, las torres se muestran a una mayor distancia del punto principal. Note un incremento del desplazamiento de relieve en las torres. Ahora, nosotros ahora vemos una vista lateral de los objetos, mientras las imágenes en la parte superior se desplazan más alejadas de las imágenes de la base. Vamos a ver la parte B. Será la parte B. Un side view, ¿qué quiere decir? Una vista lateral. Mire la torre aquí, mire el río aquí, lo estamos viendo, ¿no? De lado. Fíjense que el desplazamiento ahora es distinto, ¿no? Es distinto por el punto de vista. En la parte B, como estaba aquí, en la parte superior, el desplazamiento iba hacia allá, hacia la derecha superior. Sin embargo, aquí mire que va un poco hacia la izquierda, hacia allá, porque está una vista lateral, un side view. Entonces, esta fotografía ilustra una naturaleza radial del desplazamiento de relieve y el incremento del desplazamiento de relieve con un incremento de la distancia radial hacia el centro de la fotografía. Es decir, que mientras más haya incremento en la elevación, usted va a tener más desplazamiento radial.
si tiene un incremento en la distancia radial al centro de la foto, si mientras más se aleja, más va a haber un desplazamiento de relieve en su foto, de los objetos verticales. La geometría de los componentes del desplazamiento radial se muestra en la figura 3.13. Vamos a la figura 3.13. Míralo aquí. ¿No? Tenemos esta torre y estamos tomando esa foto desde el punto, la estación, ¿no? Donde está la cámara, el plano, ¿no? El eje óptico, pero la foto se tomó aquí, lateralmente. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice acá. La componente geométrica del desplazamiento del terreno se muestra en la figura 3.3, los cuales muestran una fotografía vertical de una torre. ¿Usted vio la torre aquí? Una torre vertical. Ahí se está viendo cómo se tomó esa foto de la torre. Entonces, la fotografía está tomada a una altura de vuelo, h sobre el datum, ¿no? Sobre el centro de la Tierra. La fotografía está tomada a una altura h sobre el datum. Cuando consideramos el desplazamiento de relieve de un objeto vertical, esto es conveniente para asumir arbitrariamente que el plano del datum está colocado en la base del objeto. Aquí tenemos la cámara, ¿no? Este es el positivo, plano positivo. Aquí está la torre y lo que estamos diciendo que el marco de referencia va a estar en la base del objeto, en la base de la torre. Todas las medidas se van a hacer a partir de ahí, de la base de la torre. Entonces, si esto se hace así, la altura del vuelo h debe estar correctamente referenciada a este mismo datum, es decir, a la base de la torre, no al nivel del mar. Es decir, la medición llega hasta ahí, hasta la base de la torre, porque nuestro marco de referencia está aquí. Entonces la altura de vuelo se debe calcular a partir de ahí, de la base de la torre. Se ve esa H que está acá. Muy bien. Entonces, si esto se hace así, si la altura de vuelo se va a calcular a partir de la base de la torre, entonces no al nivel del mar. Por esto, en la figura 3.13, la altura de la torre, en la cual la base es el datum, es h. La altura de la torre es h. Vamos a ver ya de nuevo. La altura de la torre, desde el 0, el datum es aquí, ¿no? En este plano, de aquí a allá es h, esa altura, la altura de la torre. Entonces, note que la parte superior de la torre A es una imagen de A' en la fotografía, donde la base de la torre A' es una imagen de A. Entonces aquí decimos, de nuevo, note que A es una imagen es la proyección de A de la fotografía en la base de la torre. Vamos a ver con eso. Aquí tenemos A, ¿no? A'. A es la parte superior,
A' aquí en la base. Y cuando se proyecta, ¿no? Se proyecta, entonces en este punto, la imagen de la base, mire dónde queda aquí, ¿no? Y la imagen de la punta de la torre, mire dónde queda acá, en A. Es decir, esa rayita que usted ve acá es la imagen de la torre, pero en la foto. Mire cómo queda invertido acá. ¿Lo ve? Eso la A' es la base. Mire aquí cómo está. A' minúscula. A es la punta de la torre. Se ve reflejada aquí en la imagen como A. Esto es que la imagen en la parte superior de la torre se desplaza radialmente a una distancia desde la base de la torre. Esta distancia D es el desplazamiento de la torre. La distancia equivalente proyectada del datum es D. La distancia desde el punto principal de la foto a la parte superior de la torre es R. La distancia equivalente proyectada al datum es R. Cuando expresamos D dijimos que era el desplazamiento de la torre en función de la figura que se muestra, la figura 3.13, entonces se puede formar un triángulo A', L, O, A'. Vamos a ver eso. A', L, O, A'. Dos triángulos. L de este punto, L, A', aquí. L, A', este triángulo aquí. Este triángulo aquí. Y es equivalente al triángulo L, O, A', este de acá. L, O, A'. Ese triángulo. Equivalente a este pequeño que está acá, del mismo ángulo. Maestro, Dígame. el pequeño que usted mostró en la figura no llevaba la L, o sea, no llevaba el punto donde se tomó la foto. Ese sí, ese es el triángulo grande. Este, El otro, A'. Vamos a verlo eso. ese es el pequeño que está, la A está en la punta de la torre. Exacto. La punta de la torre. Aquí, desde aquí. A' abajo. A' abajo y este de aquí. Este de aquí. Con la torre. Y entonces ese, el otro es con L. Este que está acá, este de aquí. Sí, porque son triángulos que están ahí, uno a la de otro. Mire. A'. Y el otro es este. Hacia allá. LO, este aquí. LO, A'. ¿No está? LO, A'. L, O, A', este de aquí. Bueno, así. ¿Estamos claros ahí? ¿Hello? Sí. Entonces, aquí tenemos Sí, maestro. que esta distancia equivalente proyectada al datum D sobre la altura de la torre es igual a R, ¿no? Que es una distancia equivalente también al datum entre H, que es la altura del vuelo. Lo tenemos aquí arriba, dice H, ¿no? La altura del vuelo sobre el terreno. Este tenemos que es la distancia equivalente proyectada. Este es una distancia
también equivalente proyectada. Esta es la altura de la torre, H, y esta es la altura del vuelo. Cuando se expresa D y R a una escala de la fotografía, entonces tenemos esto, que la distancia del desplazamiento sobre la altura de la torre es igual a esta distancia radial, ¿no? Esta distancia del punto principal de la torre de la foto al punto principal de la torre, punto superior de la torre, entre la altura del vuelo. Tenemos esa equivalencia. Entonces, a partir de ahí, podemos despejar que el desplazamiento es esa distancia que hay del punto central de la torre por la altura de la torre entre la altura de vuelo. ¿Sí? De nuevo, esa D es el desplazamiento de relieve. Esa H es la altura del objeto vertical, que en este caso es la torre. Esta R es una distancia equivalente, ¿no? Proyectada al datum, esta R. Y esta es la altura del vuelo sobre el terreno, es decir, la altura que hay de la cámara hasta la base de la torre. Entonces, a partir de ahí, se determina ese desplazamiento, que eso es lo que queremos calcular, qué tanto se desplaza la torre en la imagen, ¿no? Por ser un objeto vertical, tiene ese problema. Y va a ser igual a esa distancia de la torre al punto principal de la foto por la altura de la torre entre la altura del vuelo. Entonces, míralo aquí. El desplazamiento vertical, la distancia radial sobre la foto hasta, la distancia radial sobre la foto desde el punto principal de la foto hasta el punto de desplazamiento de la imagen. El desplazamiento de relieve va a ser igual a la distancia radial sobre la foto desde el punto principal al punto de desplazamiento de la imagen. Este es la altura del vuelo, la altura de la torre, ¿no? La altura de la torre sobre el datum en el punto de interés. Esta es la altura del vuelo sobre el datum de referencia elegido, que esta es la base H, que es la base de la torre. Aquí lo vemos. Mira aquí cómo estamos calculando el desplazamiento. Este es D. A ver. Aquí tenemos H, la altura de la torre. A ver. H. Aquí tenemos H pequeña, la altura de la torre. H grande, H mayúscula, es la altura del vuelo. La altura del vuelo. El avión va aquí, la cámara está puesta acá. Entonces, con esos parámetros se puede calcular el desplazamiento de relieve de esa torre, ¿no? Sobre la imagen, qué tanto se desplazó. ¿Cómo? Con estos parámetros. La distancia radial de la foto, sobre la foto, desde el punto principal hasta la imagen, que sea el punto de la imagen desplazado, ¿no? Entonces, ese es R. Míralo aquí. El punto principal de la foto, míralo aquí. La cámara está puesta aquí, esta es la focal. Entonces, de ese punto al punto que se desplazó, de aquí, la parte superior de la foto, se llama R. ¿Lo ven aquí? R. H es la altura sobre el datum del punto del objeto. Fíjense que el desplazamiento se calculó con A, que es la parte superior de la torre. ¿Lo ven? Esa distancia, R, ese es la distancia del punto central de la foto al punto del desplazamiento. Entonces, la altura es la altura que hay del datum al punto de interés, que es este mismo, H, ¿no? H. Luego tenemos H mayúscula, ¿no ven?
como el datum está en la base de la foto, en la base de la torre, entonces esa altura que hay del plano de la base de la foto, de la torre, a al posicionamiento de la cámara o del vuelo, ¿no? La altura del vuelo, entonces se llama H. Con esos parámetros ya nosotros podemos calcular el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento, R, la distancia que hay del punto central de la foto al objeto que se desplazó, por H, que es la altura de ese objeto, entre H, que es la altura del vuelo. Vamos a parar esto aquí para continuar la siguiente sesión. Bien. ¿Aló? Bien. Bien. Sí, les comparto ahora el enlace. Sí, profe. Ok.